Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? Saben que a veces hay canciones que sinceramente están buenísimas y hay canciones que no están tan buenas, por más que las cantemos en la iglesia. Y las que hoy realmente eligieron, inspiradas por Dios, están buenísimas. Si ustedes prestan atención a las letras, por ejemplo, en una cantamos: en mi ser y hasta el cielo, ¿qué? Cristo es el centro. Cristo, Jesús, el centro del Evangelio. El centro de las buenas noticias es Jesús. No hay mucho más que eso. Es todo eso. Creo que con eso ya puedo terminar la prédica. Es casi accesorio el resto. En serio. En mi ser y hasta el cielo. O sea, todo. Cristo es el centro. Y después terminamos cantando una canción que dice: gracia, maravillosa gracia, ven sobre mí. Bueno, les tengo una noticia que quizás llegó un poco tarde, llegó 2000 años tarde. La gracia ya vino. Bajó del cielo, habitó entre nosotros, nos enseñó y no hace falta que venga de vuelta. Ahora te pide que la pongas en práctica esa gracia. Ahí también puedo terminar la prédica si quisiera. Pero, como me gusta hablar y mucho, los voy a invitar a abrir sus Biblias en Santiago. Santiago, capítulo 3. Y antes de leer, quiero hacerles un pequeño resumen de algunas cosas muy interesantes. Porque cada vez que leo Santiago, tengo esa misma sensación de que me confronta, de que me agarra contra la pared y me dice: esto, querido, esto, no otra cosa, esto. Y es tan claro, es tan explícito y es tan sencillo que abruma muchas veces. No necesitas un curso de teología ni un doctorado para entender ciertas cosas que están en Santiago. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que la primera iglesia, las primeras comunidades de fe fueron perseguidas por el Imperio Romano, perseguidas por los jefes de la religión que veían en el cristianismo una amenaza, que veían en el cristianismo una herejía, que veían en el cristianismo la pérdida de un montón de cosas, además del tema de la fe. La primera iglesia fue una iglesia que corría de acá para allá. Era una iglesia que hoy estaba junta y que a las pocas horas tenía que agarrar lo poco que tenía y escapar. Y en ese contexto, en ese escenario, es que muchos de los libros de la Biblia se escribieron. Por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis, además de ser un libro complejo y tener un valor profético, ¿no? Muchos, aún sin leer Apocalipsis, ya saben o sobreentienden que el Apocalipsis tiene que ver con los últimos tiempos. Pero no es solamente eso. Si vos lees el Apocalipsis, hay muchos estudios que indican que el Apocalipsis es un mensaje en clave de los primeros cristianos para poder comunicarse entre sí. Pensemos que esto fue hace 2000 años. No había redes sociales, no había ni siquiera el código Morse, no habría nada. Los primeros cristianos perseguidos hablaban en clave, hablaban en código, para comunicarse, para entenderse, para saber si estaban bien el uno al otro, incluso para proclamar el señorío de Cristo frente a un imperio, frente a mucha gente. El Apocalipsis es esto y esto. Es profético y fue de gran ayuda para los primeros cristianos. Y Santiago se cree, muchos creen que lo escribió el hermano de Jesús, el hermano de sangre de Jesús. También otros creen que fueron dos de los apóstoles, el mayor y el menor, que se llamaban Santiago. Pero también se cree que el libro fue escrito en el siglo I por alguien que le puso un seudónimo. ¿Saben lo que es un seudónimo? Es como que, no sé, a mí ahora se me da por entrar a un concurso de poesía y en vez de poner mi firma, Guillermo Rodríguez, le pongo Borges. No sé, un seudónimo, Pepito, no sé, cualquier cosa. Quizás un cristiano, alguien que realmente estuvo trabajando en las primeras comunidades de fe, le puso
en honor a algún apóstol, o sencillamente se llamaba Santiago, y le escribía a toda la primera comunidad de fe. Ahora, cuando uno lee la Biblia dice carta a Santiago. Sin embargo, de carta tiene solamente el saludo. No es como las otras epístolas, no es como cuando uno lee a Pablo. Cuando uno lee a Pablo, lee a una persona escribiéndole específicamente a una determinada comunidad de fe. Cuando uno lee a Pablo, incluso nombra personas específicas de determinada comunidad de fe. Santiago no. Santiago es como si escribiera tratados de sabiduría, tratados sapienciales se llaman, tratados que tienen que ver con nuestra conducta como cristianos, tratados que tienen que ver con nuestra conducta universal como cristianos. El libro de Santiago es válido para todos los cristianos de todas las épocas. Es un material de consulta permanente, no tiene fin, no se agota. No se agota porque el Espíritu Santo es el que le vuelve a dar sentido cada vez que un cristiano comprometido quiere leerlo y quiere entregarse a lo que el texto dice. Nunca pierde vigencia. Y particularmente ese libro está dirigido de esta manera. Ahora, cuando uno lee Santiago, que es un libro cortito, el mensaje es muy sencillo. A vos y a mí nos invita a ser consecuente con la fe que digo tener, con la fe que digo procesar y testimoniarla con una vida en la práctica. Eso es el libro de Santiago. No hay mucho más que eso tampoco. Lo que yo creo es lo que yo hago. Mi fe se ve en lo que hago. Después podemos discutir todos los debates teológicos, si la fe, si las obras, si la salvación, las obras, eso es otra cosa. Santiago desde la primera palabra hasta la última te dice, tu fe tiene que ser consecuente con lo que haces. Lo que decís, lo que pensás y lo que haces tiene que ser una sola cosa. No te está diciendo que vos no tenés derecho a equivocarte. No te está diciendo o está negando que nosotros pequemos. Te está diciendo que vos apuntes a la integralidad. Te está diciendo que vos apuntes a ser una persona honesta, madura, de una sola pieza. Por supuesto que aunque seas de una sola pieza te puedes llegar a quebrar, te puedes llegar a caer, te puedes llegar a prender fuego como cualquier árbol, pero sos de una sola pieza. Y cuando las papas arden, ahí se ve de qué madera estás hecho. De eso se trata el libro de Santiago en su generalidad. Por supuesto que hay un montón de cosas para estudiar de este interesantísimo libro. Si uno hace un repaso por sus pocos capítulos, puede pasar por temas como la paciencia, como la madurez, como el permanecer firmes en medio de las pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? Yo tengo pruebas, todos tenemos pruebas. Habla muy, pero muy claramente de los pobres y de los ricos. De los ricos dice que no pongan su fe en las riquezas. Es como la niebla que viene y de repente se disipa. Se seca, se marchita, es efímero. Por ahí no va la cosa. Y después apunta muy, pero muy duro a los primeros cristianos que en sus comunidades de fe tenían parcialidad. ¿Qué significa parcialidad? Hipocresía. A los cristianos pudientes, los primeros asientos. Al resto, anda, sentate por allá. Clarito está en Santiago eso. Amonesta contra la parcialidad, contra el hacer diferencias desde el lado económico. Fíjense qué libro sencillo pero frontal. No tiene pelos en la lengua este libro, es muy claro y muy fácil de entender. También habla de refrenar la lengua. Qué difícil, lo más difícil de todo, refrenar la lengua. También habla de la verdadera religión. ¿Saben cuál es la verdadera religión según Santiago? Cuidar a los huérfanos y a las viudas y no contaminarse con el mundo. Uno podría decir no contaminarse con el mundo. Oh, bueno, listo. Apago la tele, dejo de fumar, no voy a un boliche, no me tatúo. ¿Va por ahí la cosa?
Los primeros pasajes hablan de la riqueza y de la pobreza. Sigue con la parcialidad de los cristianos en cuanto a hacer diferencias. Y en ese mismo pasaje termina diciendo que si realmente te crees religioso, que atiendas a los huérfanos, que atiendas a las viudas. Y contaminarse el mundo quizás en esta época sea no caer en esa fantasía de la prosperidad y de que todo viene, y de que todo viene fácil, y de que hay que competir e ir tras una carrera irrefrenable, olvidándose de quién tenemos en los costados. Miren qué interesante Santiago. ¿Sos sabio o pensás que sos sabio? Mostralo. ¿Tenés fe? Mostrala. ¿Sos religioso? Mostralo. ¿Amás a Dios? Demostrámelo. Eso dice Santiago. Ahora, sí, los invito a Santiago 3, a partir del versículo 1 hasta el 18. Dice, yo tengo una traducción parecida, pero se entiende perfectamente. Hermanos míos, no quieran muchos ser maestros. Ya saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Todos fallamos muchas veces. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan, y así guiamos todo su cuerpo. Observen las naves, tan grandes y arrastradas por vientos impetuosos. Con un timón minúsculo las guía el piloto a donde quiere. Lo mismo la lengua. Es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo una chispa incendia todo un bosque. Y la lengua es fuego. Como un mundo de maldad, la lengua, instalada entre nuestros miembros, contamina a toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles, peces, pero nadie logra dominar la lengua. Mal infatigable, lleno de veneno mortífero. No anda con vuelta, don Santiago. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede, hermanos míos, dar aceitunas la higuera e higos la vid? ¿O una fuente salada dar agua dulce? ¿Hay entre ustedes algún sensato y prudente? Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad propia de la sabiduría. Pero usted que la envidia se amargue y hacen las cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen de la verdad. Esto no es sabiduría que baja del cielo, sino que es terrena, animal y demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, ahí hay desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo pura. Además es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin discriminación ni fingimiento. Los que trabajan por la paz siembran la paz y ¿qué cosechan? Justicia. Hermoso pasaje, ¿no? Sus caras de seriedad, y sé que están pensando, este bicho raro habla raro, pero no importa. No se la agarren con el mensajero, por favor. Estos pasajes son para mí reveladores. Estos pasajes para mí son tremendos. Y saben, esa es una división a grandes rasgos del hemos leído. Podemos empezar con esto de que no eran ser muchos maestros. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Santiago nos está desalentando a ser maestros? No. Si acá en la iglesia estamos diciendo todo el tiempo, necesitamos
pastores, necesitamos profetas, evangelistas, necesitamos que la gente se organice, que active, necesitamos que vos tomes realmente tu rol, ¿no? Que te pongas las pilas. No está diciendo eso. ¿Sabes lo que está diciendo? Que hablar conlleva responsabilidad. No podemos ser todos maestros, ni debe ser la parte de todos ser maestros. Porque si vos hablás lo que no entendés, si vos hablás lo que no sabés, si vos por querer poner en un puesto, corres el riesgo de pararte frente a gente y dar un mensaje, eso tiene una responsabilidad enorme delante de Dios. Y no porque alguien sea pastor o tenga fama o sea un superapóstol de no sé dónde, eso no quiere decir que no vaya a comparecer delante de Dios. También tiene más responsabilidad. Más responsabilidad. Y si ese apóstol, ese pastor encima sale en la tele y en las redes sociales, más responsabilidad, porque influye a mucha más gente. Es irresponsable muchas veces. Son irresponsables los mensajes que muchas veces se escuchan en muchos lugares. Tengan cuidado con las cosas que escuchan. En las redes sociales, en la radio, en la tele, en todos lados. Nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, tener una madurez suficiente para discernir lo que escuchamos y saber qué es bueno y qué no es bueno, y qué edifica nuestras vidas y qué no edifica nuestras vidas. Eso es una tarea nuestra. Hablar conlleva responsabilidad. Dios quiera que puedas ser maestro. Dios quiera que puedas hablar, que puedas enseñar. ¿Te estás preparando? ¿Capacitando? Vos podés tener todos los puestos que quieras. Vos podés ir escalando por merecimiento en un montón de cuestiones, aún en las comunidades de fe. ¿Estás a la altura de los acontecimientos? Dios te va a pedir cuenta. Si seguimos más abajo, que estuvimos hablando de la lengua y de todo lo que implica ese órgano que está en nuestro cuerpo, dice que la lengua es como el fuego, como la chispa que enciende ahí, ¿no? Una ramita así que prende fuego todo. Inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la vida, ¿no? Dice que es alimentado por el fuego del infierno. Fíjense qué descripción que hace de la lengua. Ahora, ojo, eso está hablando cuando se usa de mala manera. Pero el eje, el centro de esto que está diciendo, es que el hablar modifica realidades. El hablar modifica realidades. Y es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Ahora, no confundamos. No confundamos espiritual con magia. No confundamos espiritual con hechizos. Ojo, ¿por qué te digo esto? Vos podés estar toda la semana diciendo palabras correctamente cristianas. Shalom, la paz sea con vosotros, hermano. Te bendigo. Y poner como un gesto en neutro. ¿Vieron cuando ven los dibujitos los nenes que hablan en neutro? Dios te bendiga. Ahora, si por ejemplo vos tenés un hijo y sabemos que los primeros 5 años de tu hijo son fundamentales para su crecimiento y su desarrollo, y vos le dijiste tonto, le dijiste inútil, le hiciste sentir que no servía para nada, ¿eso modifica una realidad en el nene? ¿La lengua tiene poder? Si vos te la pasás quejándote amargamente de un montón de cosas, no estoy hablando de hacer una crítica constructiva, estoy hablando de quejarse, de tener el pesimismo enquistado en las cuerdas vocales. ¿Saben que hay un compañero mío de trabajo que le decimos carqueja? Somos mates, ¿no? Le decimos carqueja, nos empezamos a reír porque se la pasa quejándose, pero se queja de absolutísimamente todo. Para cualquier otra persona, él debería ser, no sé, el modelo a seguir. Sobrevivió a una enfermedad que lo tuvieron que operar, que creo que se salva una persona entre, no sé, 100.000. Entre 100.000, uno sobrevive, él sobrevivió. Tiene una hermosa familia, con 2 hijos. Tiene su casa, además alquila otras 2 casas. Tiene sus padres vivos y sanos.
ahora sí tiene salud, tiene un buen pasar económico. ¿Qué le falta? Jesús. Y encima se queja. Y cuando lo escuchás decís, pobre hombre. Él llega y de repente todo lo que va por atrás se transforma en gris. Las plantas se consume el oxígeno, te consume la alegría, la pasión. Vení, lunes. No modifica una realidad lo que hace. Hace falta que diga palabras. No, modifica realidades la lengua. Esto no cambia más. ¡Qué desgracia! Y así podemos estar toda la noche burlándome de mi compañero. Ahora, si seguimos más para abajo, también habla de bendecir y maldecir. Y muchos cuando leen maldecir piensan que lo que está diciendo Santiago es que no digamos malas palabras. No, malas palabras. Es una cuestión más de educación cultural. Cada padre, cada madre sabrá qué hacer con su hijo. Yo, por ejemplo, cuando vine del jardín una vez dije una palabrota y me dieron un cachetazo que me aflojaron la dentadura. Ahora no puedo ni hablar. Dije no sé qué cosa que encima ni entendía que era. Mirá, pa. ¡No se dice! Perdón, acá hay una señora dolida que necesita derecho a réplica. Te di un pequeño sopapito y después te expliqué, por la duda. Después... Pequeño sopapito. ¿Ven esta marca, sí? Okay. Bueno. ¿La cicatriz? Ay, Dios. Bendecir y maldecir. No, maldecir no es decir malas palabras. Es decir mal. Y bendecir es decir bien. Hay que bendecir a las autoridades. ¿Dios te dijo que lo van a hacer? Pues eso es otro tema. Lee la Biblia. Ahora, hay mucho más que bendecir y maldecir deseando bien o deseando mal. Quizás Dios te manda a la persona menos indicada, a la persona que quizás tiene rispideces con vos, que detestás, que te da y te dice andá y orá por esa persona y declarale todas las cosas. Están como Jonás, ¿no? Si voy, si no voy, si voy, si no voy. ¿Estamos dispuestos? Porque muchas veces quizás decimos que Dios no nos habla, pero cuando Dios nos habla y nos resistimos, ¿no? Bendecir y maldecir. Ahora, para ir terminando, en este capítulo la remata con el tema de la sabiduría. Dice, ¿hay alguno de ustedes que se cree sensato, prudente, sabio? Demuéstrelo con su buena conducta. Pero después aclara, porque buena conducta podemos tener todos si queremos. No se trata de hacer las cosas políticamente correctas. No se trata de venir al templo y ponerse el antifaz de cristiano y sentarse, hola hermano, bendiciones, ¿no? Risa de cristiano, pose de cristiano. Hay pose de cristiano, ponele. Ahí Hugo tiene un par que me puede mostrar acá. No se trata de eso. Todos podemos tener, a ver, yo ahora a ustedes los miro, todos tenemos buena conducta. Nadie me está escupiendo, nadie está eructando mientras yo estoy predicando. Todos tenemos buena conducta. Acá aclara muy bien aclara. Dice que tu buena conducta, que tu muestra de tener sabiduría, tiene que ser guiada por la humildad que viene de la sabiduría. La humildad que viene de la sabiduría. ¿Por qué dice que viene? Porque la sabiduría no es nuestra. La sabiduría viene de Dios.
La humildad tampoco es nuestra, evidentemente. Al menos en mi caso, yo no sé ustedes. Todo el tiempo estoy arrastrado a hacer lo malo. La concupiscencia. Estoy arrastrado todo el tiempo, me siento con ganas. ¿Por qué existen los mandamientos? ¿Por qué existe cada pasaje diciéndote, no, por acá, no, por acá, no, por acá? Si nos naciera tan fácil, no haría falta de mandamientos. ¿Sí o no? Tu buena conducta, para que realmente refleje sabiduría, tiene que ser guiada por la humildad que viene de la sabiduría. Porque si no, corremos el riesgo de hacer las cosas por envidia, hacer las cosas por competencia. Yo me voy a portar mejor, yo voy a hacer las cosas bien para que el pastor me vea. Y voy a estar acá y le voy a servir agua y le voy a sobar el lomo al líder a ver si tengo ahí un poquito puestito. Sí, soy un sabio bárbaro, por supuesto, el pastor me tiene en cuenta porque soy bueno, porque hago esto, como el joven rico, ¿no? A ver, Jesús, ¿cómo es el tema de la salvación? Mira, yo hice esto. Sí, dijo Jesús, andá, vendé todo y vení. Casi le agarra una ACV al pobre joven rico. Se volvió viejo rico de repente. Entonces, si no viene de humildad, no es mucha sabiduría que digamos. Y fíjense los consejos que da para visualizar, para entender cuál es la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y de buenos resultados, sin discriminación y sin fingimiento. Esos son parámetros para entender si la sabiduría viene de Dios o no viene de Dios. Sin fingimiento. Y la remata con algo que me parece maravilloso. Los que trabajan por la paz, siembran la paz, siembran en paz. Y el resultado y la cosecha, ¿cuál es? La justicia. Sin justicia no hay paz. Para que haya paz hay que trabajar por ella. Quizás en este año tu manera de trabajar la paz sea, con la ayuda de Dios, refrenar tu lengua. Quizás en este año, con la ayuda de Dios, sea soltar tu lengua. Si Dios te manda algo para hacer y no lo haces, no estás soltando tu lengua. Vos sabrás con Dios cuál es tu parte. Pero te vuelvo a repetir y con esto termino. Los que trabajan por la paz, siembran la paz, siembran en paz y su cosecha es la justicia. Vamos a orar. Señor Jesús,